Bien, entonces para los compañeros nuevos, eh, les damos una cálida bienvenida. Mi nombre es Jorge Ricoechea y hoy tenemos la octava sesión. Ya hemos hecho pues 7 previas, pero todo el material lo pueden encontrar en la página de Talleres de Guión, videos de cada sesión. Se actualicen, igual cualquier pregunta es absolutamente bienvenida, ¿vale? ¿Listo? Bien, entonces como iniciamos la sesión anterior, hola. eh, Empezamos a trabajar sin de la estructura y vimos la parte uno. ¿Alguien recuerda de qué iba la parte uno? Vimos el viernes anterior. El incidente incitador, ¿y qué es eso? Ay, de verdad. Incidente incitador. Dale, otra vez, Escrina, por favor. Vimos el incidente incitador y es ese acontecimiento que marca el tránsito o irrumpe con la cotidianidad del protagonista y pues le da un giro a su diario vivir. Desbalanza el equilibrio de la vida del personaje, ¿no? ¿Recuerdan? Se altera. Para un ejemplo, una película muy comercial que se les ocurra. Un personaje está viviendo su vida lo más de campante y de golpe en los primeros minutos de la película todo se desestabiliza y de ahí empieza una búsqueda, un objetivo, nace una necesidad dramática. A ver, Creo que un ejemplo así súper básico y súper comercial es Transformers, la primerita. cuéntanos cómo es. Bueno, está este personaje que es interpretado por Shia LaBeouf, gracias. El punto es que este personaje es descendiente de man, que tiene como unas vainas que son importantes para una raza alienígena que son los Autobots y los Cybertronianos. El punto es que el man vive su vida común y corriente, pero la guerra que se libraba en Cybertron llega a la Tierra porque todos necesitan este mapa que lleva hacia como el cubo, que es la salvación de su mundo y todo, etcétera, etcétera. Entonces de pasar de ser un chico promedio en la escuela, pasa a ser como que el único man que tiene como la clave para la salvación de dos mundos, de cierta forma. Gracias. Otro ejemplo, a ver, Adrián. Castaway con Tom Hanks. Que el man está bien de la vida, chévere en su trabajo como repartidor de mercancía y de mensajería, y el avión del man se cae y termina en una isla desierta. Ok, ¿cuál es que es la traducción del título de esta peli? El náufrago. El náufrago. Bueno, y recuerdan el de Toy Story que, que, ok, Woody es la sensación de la casa, ¿cierto? El juguete favorito de Andy. ¿Y qué pasa? Digamos Lightyear. Buzz Lightyear y se roba toda la atención de Andy y la envidia genera ciertos tropiezos y de ahí pues, ya digamos que el vínculo con su dueño se desequilibra y bueno, por esta bronca empieza a pasar toda la aventura que se llama Toy Story y que pues hoy en día lleva varias pelis, ¿listo? Entonces bueno, para los nuevos entonces ya saben, les repito, pueden ver las sesiones anteriores en la página, ¿listo? Entonces la idea es que se motiven, que también pregunten, como todos acá siempre lo hacemos, en talleres de guión.com, no, así se llama, .com, ahí, ¿listo? Por otro lado, se me olvidó lo que les iba a decir. Bien, vamos a entrar en sesión, seguramente ya ahorita me acuerdo. Entonces vamos a comenzar con la segunda parte de las 5 etapas de lectura, entonces ya profundizamos en el incidente citado y arranquemos entonces, Daniel, por favor. Listo. Entonces, hoy vamos a hablar de las modificaciones progresivas y lo que más adelante se conoce como la crisis, ¿vale? Entonces, una vez ocurre el incidente, pues lo que trabajo todos los que quieren contar historias es precisamente empezar a trabajar complicaciones. ¿Listo? Miremos acá que estas complicaciones, como dice la palabra, pues deben ir en cierto crescendo, ¿cierto? Lo que a veces la dificultad aumente. ¿Listo? No puedo contar. ¿Cuánto? ¿Vale? Mira, dice, las complicaciones progresivas sirven para generarle al protagonista cada vez más conflictos, ¿ok? A enfrentar
antagónicas. ¿Ok? Entonces, cabe aclarar que mediante todas estas dificultades que el personaje va encontrando, tenemos que recordar que de las valores, ¿no? Los cambios de valor. Entonces, en algunas dificultades, algunos terminan en un personaje negativo, pero en otras, a pesar de eso, también algún sean más valores negativos que positivos, porque precisamente estamos hablando de complicaciones. Bueno, pero no echarle toda la mala, o sea, no Pablo Malas. ¿Sí recuerdan a personaje de José Ordóñez? Sí, que comentaba una cosa y cuando empezaba a exponerla, o mejor dicho, una cosa a otra y nunca le salía nada, no puede ser así, ¿vale? Cuando hablamos acá, estas complicaciones obligan a que el personaje se enfrente a las fuerzas mayores. Recuerden qué fuerzas las circunstancias que pueden afectar al personaje, la lluvia, ¿sí? El sistema, ¿sí? Pero también debemos reconocer que hay fuerzas antagónicas que están obviamente caracterizadas, es decir, tras un personaje, ¿sí? Consejo, usualmente lo mejor es que siempre haya una cara que represente la fuerza antagónica, ¿sí? Si el problema es el Banco Mundial, que al menos digamos el gerente, ¿sí? Porque a veces a instituciones de la fuerza antagónica sin que nadie la represente se vuelve un poco complejo, ¿vale? Bueno, otro aspecto a destacar de las complicaciones progresivas es que sucesión de acontecimientos, recuerden los movimientos que van sucediendo en la historia que vamos creando, esta sucesión de acontecimientos en contra de la necesidad del personaje le dan contexto al punto de no retorno generado de incitado. Entonces esto es súper clave, ¿vale? Porque empezamos a encontrar, por eso estamos hablando de las 5 etapas, entonces empezamos a encontrar que va a ser la relación entre el autor o el famoso sonante y su relación con las complicaciones más adelante. Cuando hablamos de que el texto, cuando hablamos de no retorno, es que precisamente una vez recuerda que debe tener carácter fuerte. ¿Qué quiere decir? Es un personaje que es capaz de luchar, de salir adelante, de comprar el problema. Es que le dé muy duro inicialmente, por ejemplo, a Woody, que de lo que, pero él sabe también de qué está hecho y puede mostrarle a los demás que puede ser más interesante que Buzz Lightyear. Es como una metáfora de decir el personaje puede, ¿sí? El personaje está en las capacidades y las tiene, ¿sí? Entonces cuando hablamos de punto de no retorno es que una reconoce el incidente incitador, ¿ok? Obviamente técnico, por una vez el personaje reconoce que está en desequilibrio, que su vida no va a volver a ser igual hasta que llegue a cierto objetivo, no va a volver. ¿Qué va? Para adelante, ¿sí? Y que si echa para atrás vamos a mostrar un carácter débil. Entonces sería un personaje que entra desde diseño que nosotros no nos sirve. Primero. Bueno, yo tengo como una duda frente al ejercicio. Yo hice mal el ejercicio, me siento como confundida porque sí, porque yo me quedé como en la imagen o en la verdadera personalidad de ese protagonista. Sí. Entonces siento que o sea, ¿cómo lograr un acontecimiento puntual como que se remonte no a la personalidad del protagonista, sino al incidente incitador, ¿sí? O sea, digamos que mi ejercicio, mi protagonista no tomó una decisión y yo lo dejé como metafóricamente hablando, ¿sí? Lo dejé como, pues, la gente pensar como el man lo reflexionó, pero yo no puse un acontecimiento puntual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Felipe en la reflexión me decía como, él se fue y no hizo nada, o sea, no, ¿qué pasó ahí? Entonces yo decía cómo no confundir la verdadera personalidad de ese protagonista con el incidente incitador. Claro. Bueno, está buena la pregunta para darle contexto aquí a las personas que nos acompañan desde hoy. Y es, recuerda que hay dos
según aquí, ¿no? Estamos basándonos en Maki. Según Maki dice hay dos posibilidades. El incidente lo provoca el personaje o le sucede. Le sucede. Y la idea es que la verdadera personalidad no, o sea, no se destape de entrada en el primer acto o iniciando la historia, sino que la verdadera personalidad la empieces de pronto a esta parte, no empieza. Destapas de entrada, pues por supuesto que te vas a sentir que lo revela. ¿Sí? Encara. ¿Han visto Titanic todos? Que no es por ese collar que, ¿sí? Empieza el relato. Y cuando empiezan a contar, entonces hasta el final vemos que la viejita se monta a lo que ha quedado el Titanic y decide botar ese collar precioso al mar. O sea, si empezáramos por ahí, o sea, si me vamos a entender, entonces el consejo hay que saber esconder. ¿Listo? Entonces, la caracterización, primero nos engañan, el personaje sí, actúa de tal forma, de tal otra, pero después es que, acuérdate, es como prácticamente las capas de cebolla, ¿no? Y cada capita que se va quitando va reflejando un poco lo que es en verdad ese personaje. ¿Listo? Entonces esa es una metáfora, una analogía que siempre sirve mucho, ¿no? Las capas de la cebolla, para ir revelando el personaje. El protagonista no, o sea, no es que no tome una decisión, sino que es de un carácter débil. ¿Eso hace débil también la narración? De todas maneras, mira, Lina, no necesariamente en el incidente citado el personaje toma una decisión. ¿Listo? No necesariamente. ¿Ok? Entonces, y el hecho que no la tome y lo coja, por ejemplo, desprevenido, o sea, que le suceda algo por sorpresa, pues no, eso no muestra carácter débil, lo que hace es tambalearlo y bueno, ahí lo que empieza es como el toreo, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Va para adelante o te va a ir corriendo? Con gusto. Bueno, entonces con el punto de no retorno es importante, o sea, el personaje sabe que si vuelve a donde estaba, no vale la pena. ¿Sí? El tío le asigna la misión, ¿ok? Por más susto que tiene, o sea, Frodo es un gran personaje, digamos como lo refleja Jackson, porque parece que tiene carácter débil, ¿no? Y que como que está muy acobardado. Pero poco a poco al avanzar la peli, sí empezamos a ver que el personaje sí puede echar para adelante, ¿listo? Y que no va a volver hasta que cumpla la misión. ¿Vale? Listo. Miremos por acá. ¿Alguna pregunta de las complicaciones progresivas? Van creciendo, ¿sí? La dificultad aumenta. Rafa, ¿todo bien ahí? Cada vez más conflicto, cada vez más conflicto. Listo, Dani, sigamos ahí. Cualquier pregunta, acá estamos presentes. Listo. Miremos, por ejemplo, entonces, la crisis, ¿ok? Una quizá de mis partes favoritas de todas las historias para mí siempre, como gusto personal, la crisis, ¿ok? Las decisiones que toman los personajes en el desarrollo de la historia, a través de sus acciones y o diálogos, les generan complicaciones. Necesito que acá aclaremos algo. Las decisiones que vienen por el personaje, desde el personaje, siempre en una historia le van a traer complicaciones. Siempre. Entonces, diferenciar que hay diferentes tipos de conflictos. O sea, un personaje se puede encontrar, atención, con obstáculos. Se puede encontrar con barreras. Pero el mismo personaje se va a generar, ¿qué? Complicaciones. La gran pregunta acá, ¿cuál será la diferencia entre un obstáculo y una barrera? Porque eso es prácticamente, para que sepan, eso es o sea, el material para generar conflicto. ¿Listo? Okay. Pensemos en dibujos animados. La barrera, ¿okay? Son externas, pilas acá. Y digamos es cuando, por ejemplo, los muñequitos animados, si pensamos en Tom y Jerry, ellos viven poniéndose barreras todo el tiempo, ¿sí? El uno le hace ya, entonces el otro
construye una casa para que no pueda pasar, ¿sí? Pero entonces el otro en venganza le tapa la ratonera con unas tablas chiquiticas y con unas puntillas, ¿sí? Entonces, eso consigue que uno está feliz viendo Tony Jerry, ¿sí? O la pantera rosa, ¿ok? Pilas. Los obstáculos vienen a ser conflictos internos del personaje, ¿ok? Y son obstáculos que a veces el personaje le cuesta resolver, pero resuelve. Ejemplo, el miedo a la oscuridad. Eso es un obstáculo, ¿ok? Y recuerden lo que les decía la clase anterior, la sesión anterior. Lo que el personaje teme, ¿le va a qué? ¿Le va a qué? Lo que el personaje no quiere que pase, ¿qué pasa? Le va a pasar. ¿Listo? Entonces, y eso el público lo disfruta. Cuando uno al público le dice, no, es que el personaje le tiene miedo a la salida, ya con un diálogo tuvo un sueño y se tiraba por un abismo y se despierta sobresaltado, entonces, uy, le tiene miedo a las alturas. Y si es en el clima o en la crisis que tenemos pasando por un puente muy alto, pues perfecto, ¿sí? O sea, lo que el personaje teme le va a pasar, lo dejen solo, ¿sí? Que se alejen las personas que más quieren. Entonces, siempre hay que tirar a eso, o sea, que la fuerza antagónica, incluso a nosotros como espectadores o lectores, digamos, pues pucha, y uno, ¿cómo hace uno con ese, sí? ¿Cómo hace uno con esos nazis? ¿Ah? Con toda esa gente tan organizada, ¿cómo hace uno para encontrarles el todo débil? ¿Ok? Entonces, siempre vender esa fuerza como la más pesada de derrumbar. Y por otro lado, pues se tiene que encontrar. Es como estamos hablando de la crisis, la idea es que en este encuentro gana la fuerza antagónica. ¿Ok? La fuerza antagónica en la crisis le va a decir a nuestro protagonista: no se espera nada, por lo que has logrado no lo obtendrás, ¿sí? O mandará quizás unas fuerzas externas que son aliadas a la fuerza antagónica para que le hagan un atentado, ¿cierto? O le secuestren a los seres que más quiere, ¿sí? O simplemente el mismo personaje, por la fuerza antagónica, fracasa en su búsqueda y así mismo se frustra. ¿Ok? Entonces la crisis es clave porque en la crisis siempre vamos a tener un momento en que pues hay como depresión, desespero, frustración, pero mi palabra favorita, angustia. 2. Final acto 2. Ahí está. ¿Listo? Entonces, esa palabra angustia es importante. Y recuerden que la sesión anterior yo les decía que lo más importante de todo esto que estamos hablando, de que a un personaje se le desequilibre la vida, de que hayan complicaciones progresivas, donde a veces las cosas le salen a favor o a veces le salen en su contra, lo que estamos haciendo es humanizar el personaje. Pero la forma más fuerte de humanizar el personaje es a través de la angustia. ¿Sí? Cuando vemos que alguien está angustiado, queremos saber qué le pasa. Eso es como nuestro instinto, ¿cierto? De saber qué sucede. ¿Listo? Entonces, bien. Aquí, pues, el mayor parte de la fuerza antagónica simplemente está prácticamente restregando su jerarquía. ¿Sí? Está diciendo, no puedes conmigo. ¿Ok? Ni podrás. Ya en la siguiente clase vamos a ver que eso cambia. Pero por ahora aquí. La crisis plantea un verdadero dilema. Una elección entre opuestos conciliables. Coloca al personaje ante la máxima presión de su vida. Entonces, de nuevo, el personaje por más crisis no se puede quedar en crisis porque ya sabemos que será un carácter ¿qué? Débil. ¿Listo? Entonces, por más presión tendrá que sobresalir. Pero es interesante trabajar esa presión, ver cómo lo desestimula, lo desmotiva, ¿sí? Porque finalmente ya siempre se sabe que de visitar el Hades algo bueno sucede, ¿no? Entonces de estar por allá, ¿sí? En el infierno o en los momentos más duros y difíciles, algo bueno surge, ¿ok? Y es lo que vamos a la siguiente sesión. Es el espacio donde precisamente el personaje, algo que de pronto hizo durante la historia y había ignorado, aquí de pronto va a tener relevancia, ¿sí? O en un momento de esto, algo se le va a ocurrir y va a encontrar el punto de...
¿ok? Porque lo obliga a hacer estrategia, a hacer el último plan. El plan ya que ya va a resolver la historia, el libro, la novela, el cuento, la obra de teatro. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿alguna pregunta sobre las complicaciones progresivas de la crisis? Uy, pues un problema psicológico puede ser un obstáculo, sí, pero pues toca tener cuidado con qué tipo de- A mí me gusta, por ejemplo, uno de Indiana Jones que le tiene miedo a las serpientes. Y lo dice. Y después tenemos en la escena cuando es en búsqueda del arca perdida, cuando ya logran entrar, que es todo feliz y la ve, y ¡puf! Aparece una serpiente, ¿sí? Se le confronta internamente, o sea, hay un miedo que tiene que confrontar, ¿sí? En el caso de Clarice del Silencio de los Inocentes, que creo que por acá ya le tienen miedo, pues la oscuridad la paniquea. Y justo cuando va a trabajar para Buffalo Bill está abierta la luz en la casa. ¿Sí? Entonces, las barreras literarias son cosas externas que no dejen pasar, que obstruyan el paso, personajes grandototes, bonachones, guardaespaldas que no dejen hablar, ¿sí? Ese tipo de asuntos. Los obstáculos, si vienen, es como con todas las funciones de un personaje. ¿Mejor, Rafa? ¿Preguntas? Pasen el micrófono por ahí, por favor. Debe haber incidente, incitador y crisis, ¿sí? Claro, entonces mira, vamos ahí. Pues, al comienzo, recuerda de los primeros minutos o de las primeras páginas de la historia va a suceder el incidente incitador. Pero la crisis se hace al final del segundo acto. ¿Ok? Entonces ponle cuidado aquí. Haz de cuenta, miremos esto. Tenemos acto 1, tenemos acto 2, tenemos acto 3. Entonces sabemos que el incidente incitador podría pasar por la mitad del acto 1, ¿vale? Y aquí, en este punto, estaríamos con mi parte favorita de las historias. Porque acá viene el tema de la siguiente clase, el clímax. Sin importar el formato, es decir, por ejemplo, esto cómo se evidencia en un filminuto. Entonces ahí, fíjate que por ejemplo los filminutos que vimos la sesión anterior, casi siempre estaban arrancando acá y de una pasaban acá. ¿Por qué? Porque los formatos cortos no tenemos tiempo de ponernos a dar todo este contexto. Usualmente los formatos cortos se toma la decisión casi siempre de arrancar desde la mitad del segundo acto. Pues porque no hay tiempo de contar todo esto. Entonces, de lo que hablábamos, la ventaja de conocer la estructura es que se puede ya romper, ¿no? Entonces, usualmente los filminutos que vimos, por ejemplo, el de la señora que, recuerdan que la vimos toda golpeada, ¿sí? Miren que se arranca acá, ¿sí? Pero cuando se revela la crisis, perdón, el clímax y la verdadera personalidad, pues nos damos cuenta es que una señora que, pues hubo un crimen doméstico, ¿no? Y ella asesinó a su esposo mientras se veía un partido de fútbol, ¿sí? Entonces ahí mira cómo se invierte todo, pero arranca en crisis. ¿Cuál otro filmamiento fue que vimos ese día? Ah, bueno, el de la cama, fíjate que el de la cama sí tiene un poquitico de esto muy rápido, pero pasa rápido a esto cuando el papá ya simplemente baja. Entonces date cuenta que esto sí es obligatorio, o sea, estas dos tienen que estar ahí. Entonces un filminuto uno cómo hace, pues para ponerse a contar quién es mi personaje, qué hace, qué se dedica, no, yo ya tengo que estar, cuál es el conflicto y sáquelo para adelante. ¿Sí? Y fíjate en qué, cuando por ejemplo ¿cuál es que se llama el del metro? Se me olvidó el mexicano. Héroe, un corto mexicano que pueden ver en los enlaces que tenemos ahí en el taller. Entonces es un señor que va a ver que una chica se va a suicidar en el metro y él hace todo de sí para que no se mate, y en el momento en que se siente héroe, apenas la atrapa, empieza la chica a gritar y lo trata de acosador y todo, ¿sí? Y llaman a la policía y al tipo se lo llevan. Ahí está, ¿viste? Pero fíjate entonces, Lina, todo lo que hubo para llegar ahí, si recuerdas ese, ¿sí? Listo, súper.
Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio de análisis y aprovechando entonces vamos a hacer de paso un repasito, que ya creo que es hora de ir recogiendo y para que entonces nuestros compañeros nuevos también se familiaricen espérate Dani, antes de ponerlo ahí, con varios de los conceptos que hemos trabajado. Entonces vamos a dar un cortometraje que me gusta mucho, se llama Dilema precisamente. Y veamos la siguiente diapositiva un momentico, por favor. Sí. Bueno, bienvenidos. ¿Qué hubo? Entonces, fíjense que vamos a analizar estos 11 puntos. ¿Sí? De paso para que otra vez repasemos y si hay dudas, preguntas, pues las hagan. Este es el momento perfecto. Y entre todos repasemos, revisemos los apuntes. Oiga, ¿de qué iba esto? Venga, Entonces vamos a ver el cortometraje que se llama Dilema y vamos a analizar entonces el género, la premisa, la idea controladora, el valor, ¿ok? Si termina positivo, si termina negativo, si arranca positivo, si termina negativo, si vemos cambios de valores pues lo discutimos. La caracterización del protagonista, ¿ok? Cómo nos lo está mostrando. El objeto de deseo, recuerden que responde el objeto de deseo, ¿a qué pregunta responde? ¿Qué quiere? ¿Listo? ¿Cuál es el dilema del personaje? Su verdadera personalidad y contradicción. El incidente incitador, ya como los últimos temitas que hemos venido trabajando, las complicaciones progresivas y la crisis. ¿Listo? Vamos a recoger, ¿ok? Y si hay preguntas, este es el momento, entonces genial, porque para ustedes está buenísimo. ¿Listo? Entonces vamos a ver dilemas de Boris Paval. Es un corto que se ha ganado muchísimos premios, pues ya no creo que se siga ganando premios, pero sí les cuento que es muy chévere. Suspenso, suspenso drama o drama suspenso. Bueno, listo, estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, repasemos la premisa. ¿Cómo es la pregunta para aquí una vez acoplar a nuestros compas nuevos? ¿Cuál es la pregunta que utilizamos para la premisa? ¿Qué pasaría si, listo, usamos una premisa hipotética, ¿ok? Que de alguna manera muestre el conflicto de la historia. Entonces, ¿qué sucedería si o qué pasaría si? Entonces, ¿alguien que quiera jugar? ¿Qué pasaría o qué sucedería si? A ver, piénsenlo. Les voy a dar 2 minutos para que lo piensen. ¿Qué pasaría o qué sucedería a partir del cortometraje? Entonces, por ejemplo, si fuera en Toy Story, podríamos decir, ¿qué sucedería si los juguetes cobraran vida propia? Es como la idea que reúne un poco, ¿sí? Toy Story. O si fuera, por ejemplo, El silencio de los inocentes, ¿qué sucedería si para atrapar a un psicópata acudes a otro psicópata? ¿Sí? Entonces, como en esta que, vaya, pénsenlo ahí, 2 minutes, 2 minutos. La idea es como sintetizar la historia, ¿sí? O la anécdota de la historia. O piensen que ustedes fueron los guionistas de este corto que acabamos de ver y ustedes se plantean la pregunta que de alguna manera les va a servir, ¿cierto? De guía para la redacción de la misma. ¿La tienes? Sí. Mándela, si la tiene, mándela mientras que vamos a escuchar a varios. ¿Qué pasaría si un hombre debe decir a quién sacrificar para que los demás vivan? Ush. ¿Qué pasaría? Vuelve otra vez si un hombre ¿Qué pasaría si un hombre debe decidir a quién sacrificar para que los demás vivan? debe decidir a quién sacrificar para que los demás vivan.
Buenísima. Bueno, la mía es un poco parecida. ¿Qué sucedería si un hombre de mediana edad Bien, bueno, funciona, dale. tuviera que decidir entre la vida de alguien más y la propia? Es parecido. Ok. ¿Quién más quiere jugar? Entonces, lo que importante de esta pregunta es, al momento que queramos crear algo, como plantearnos de pronto más o menos el modelo de cuál podría ser el conflicto o el personaje y la historia a desarrollar. Entonces, lo que nos hace la pregunta es como no perdernos de la intención inicial, ¿no? Como esto es lo que quiero mostrar y todo lo que sea a favor de esto que quiero decir a través de esta pregunta, lo trabajo, ¿vale? Rafa. ¿Qué pasaría si un hombre tiene la oportunidad de elegir el destino de un suceso? Uf, esa me gusta. Otra vez, Rafa. ¿Qué pasaría si un hombre tiene la oportunidad de elegir el destino de un suceso? Bueno, ¿qué pasaría si un hombre tiene la oportunidad de elegir el destino de un suceso? ¿Listo? Imagínense nada más que con esta pregunta de premisa, la oportunidad. Nada más con esta podríamos incluso escribir más cosas, ¿vale? O sea, nada más, con esto hasta se podría jugar a ser aladinos. La deja abierta a cualquier situación. Sí, exacto. Pero digamos, fíjate que también de alguna manera recoge la intención del conflicto y la narrativa que acabamos de ver, ¿no? Entonces es importante que sepan que una premisa sirve para muchas historias, ¿vale? No es como que son únicas, fijas, preestablecidas y que nadie más las puede tocar, no. O sea, y hemos visto que muchas veces, muchas historias cuando uno siente que otra vez este mismo tema, ¿no les ha pasado? Pero es que otra vez, porque de alguna manera, pues es una premisa que ya está desgastada, recauchada, pero pues da plata. ¿Sí? Bien, listo. ¿Alguna pregunta sobre la premisa? Súper. Siempre va a ser de hipótesis, ¿vale? Vamos a como, estamos jugando como autores. Yo quisiera contar una historia en la que, ¿qué sucedería o qué pasaría si, los hombres pudieran volar y los carros también? Ya, no sé, ¿sí? O sea, es como jugar, es jugar. ¿Hay pregunta ya? Ya ellos lo tienen. A ver, ¿cuál fue la definición de premisa? ¿Quién la tiene por ahí? Dime. Ok. ¿Alguien más? La pregunta que da desarrollo a la historia. Genial. Muy bien. Jairo, ¿qué tienes? No, sí que en general es prácticamente lo mismo, pero que también va introduciendo el género. Eso. Ok. ¿Listo? Pregunta que da inicio a la historia. Ok. Y a la intención narrativa del autor. Vale. Siguiente. Idea controladora. A ver, repasemos eso. ¿Qué es esa vaina? Le damos algunas de los retos, ¿recuerdan? ¿Alguna de un reto? Como para tomarla de referente la estructura, ¿cómo era alguna de un reto? A ver, cuéntanos cómo era esa idea controladora. ¿Qué ocurriría si un narcotraficante deja su vida para vivir una historia de amor? Ok. ¿Seguro o como premisa? La idea controladora, ¿la tienen por ahí? Dale. Este es un ejemplo como al azar, que es como la honestidad prevalece porque los protagonistas, a pesar de sus diferencias, consiguen alcanzar el amor. Listo, entonces primero nos toca pensar si vamos a arrancar con un valor o un antivalor. ¿Qué piensan ustedes de esta historia? Valor. ¿Cuál sería? Salvar la vida. Salvar la vida, ¿cómo podríamos? La vida merece ser salvada. Ok, entonces, ¿cuál podría ser el valor, la palabra para la vida, como lo están diciendo ustedes? Salvaguardar es una buena. ¿Qué otro? Eso. Listo. Ok. Bien. Entonces, vuelve a leer la base que tienes de ahí.
La honestidad prevalece porque los protagonistas, a pesar de sus diferencias, consiguen alcanzar el amor. Vale. ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Por qué qué? Porque los protagonistas, a pesar de sus diferencias, consiguen alcanzar el amor. Bueno, entonces digamos que tenemos, esto de alguna manera sería el cierre de la idea controladora, ¿cierto? Pero nos sigue, ¿cuál será antes la característica del personaje? La que más lo mueve en todo el corto. ¿La qué? La ética. La honestidad, la ética, el sacrificio, el amor, la justicia, ¿qué más? Me gusta. El sacrificio me gusta, Adrián. Entonces, el sacrificio vence. A ver, sigan ustedes. Si fuera con el sacrificio. Ok. Dime. Vence los obstáculos. ¿Y la presión del tiempo puede ser? ¿Y la presión del tiempo? ¿Para qué? Acá lo dijeron ustedes. ¿Para qué? ¿Para proteger la vida de qué? Esa vaina. La vida de los demás. ¿Listo? Entonces digamos que cogiéramos esta premisa. ¿Qué pasaría si un hombre tiene la oportunidad de elegir un suceso o un destino? ¿Cierto? Bueno, ok. Y luego vamos a pensar entonces en el valor. ¿Listo? Vamos a trabajar en valores. ¿Vale? Entonces, el sacrificio vence los obstáculos y la presión del tiempo para proteger la vida de los demás. Ahí estamos. Les voy a dar 2 minutos para que a ustedes se les ocurra otra. Eso lo hicimos entre todos. Esta vamos a hacer uno más individual y escucharlos. Acá. Sí. ¿Listo? Digamos que el personaje siempre está más en valor que antivalor. Siempre quiere de verdad dar como lo mejor de sí para resolver esa situación tan difícil. ¿Sí? Importante el verbo, ¿recuerdan? Ah, bueno. Sí. Si quiere hagan ahí. Cuéntemelo desde ahí. El egoísmo, desde el egoísmo. El egoísmo vence, termina, construye, acaba, rompe. Siempre usar verbo que exprese conflicto, ¿vale? Como pues lo vemos acá, ¿listo? Un verbo que exprese conflicto, que uno diga, o sea, aquí sí hay algo que de verdad se pueda desarrollar, ¿sí? Destruye, rompe, atrapa, usualmente son verbos activos, ¿no? No sé qué más les dije, rompe, termina. Y ahí de paso vamos resolviendo el cuarto. Según el que hicimos entre todos, ese sacrificio es un valor positivo, ¿no? A pesar de los pesares. A pesar de que se muere. O negativo, ¿qué piensan? Parece que como lo hizo por los demás, fue como positivo. Ese sacrificio es como una especie de altruismo, ¿sí? Por preservar la vida de los demás. ¿Sí? ¿Alguien tiene ya uno? ¿Que quiera compartir, leer? Entonces el micrófono porfa para Lina, para los compañeros virtuales. El tránsito del tiempo obliga a un hombre a tomar a tomar entre sus manos la vida de otros, o no sé si es tomar la decisión de la vida de otros. El tránsito del tiempo del tiempo obliga a un hombre a tomar entre sus manos o a tener entre sus manos la vida de otros. Ok.
Solamente que quisiera que le agregues el valor. Porque el tránsito del tiempo me deja loquito. Arréglalo que está muy chévere. ¿Alguien más? La lucha, sí. Genial. Sí, claro. Estamos aquí practicando. La justicia pretende determinar quién tiene más razones para vivir. ¡Guau! Pucha, llegaste con toda. Otra vez, la justicia Pretende determinar quién tiene más razones para vivir. pretende determinar. Bueno, les voy a enseñar una cosa ahorita. Determinar quién tiene más razones para vivir. Uf. Caramba. Nombre, por favor. Adriana. Solamente un consejo para ti y para los demás. Cuando hablamos en la idea controladora, tratemos de que los verbos que utilicemos no queden con intención de que pueda que pase o pueda que no pase. Entonces, cuando uno usa como el pretende, no suena tan contundente. Si yo lo quito, mira, Adriana, y lo dejo así, ya queda una afirmación. ¿Y por qué es importante esto? Porque la idea controladora, queridos todos, recuerden que es la intención como autor de lo que yo quiero decir, yo. ¿Ok? Entonces, si yo como autor digo, pues yo quiero contar una historia en que la justicia pretende, uno suena como, no, pero si yo sueno más seguro, sí sigo, quiero contar una historia donde la justicia determina quién tiene más razones para vivir. Ven que uno suena como más, bueno, hágale, ¿sí? Recuerden que puede ser valor o antivalor, no hay aquí de alguna manera nada que nos lo impida. El destino determina quién tiene más razones para vivir, ¿sí? Aunque pues como valor el destino nos queda un poco ahí como, ¿cierto? Pero suena bonito. Mándela ahora sí, desde el egoísmo, micrófono ahí para Adrián. El micrófono. El sacrificio destruye el imaginario de un mundo perfecto sin consultar la inevitabilidad del destino. El sacrificio destruye. El imaginario de un mundo perfecto Ajá. sin consultar la inevitabilidad del destino. Opa, qué inspiración. Y un mundo perfecto sin consultar. La inevitabilidad del destino. Caramba. La inevitabilidad del destino. Wow. Ok. Bueno, destruye. Está bien personal esa, vegan. Dale, nombre, porfa. Micrófono para. Dime tu nombre. Fernanda, Fernanda. el suicidio es heroico socialmente y aceptado cuando se hace por salvar a otros. Entonces podríamos decir el heroísmo del suicidio. Trata para que quede con el valor. Dale un poquito la vuelta. El heroísmo del suicidio. El heroísmo del suicidio es socialmente aceptado cuando se hace por salvar a otros. ¡Guau! ¿Sí lo vieron? El heroísmo del suicidio es socialmente aceptado cuando se hace por salvar a otros. ¿Listo? Bueno, está. Pues quítenlo porque estoy pensando en algo parecido. A ver. Pero no es como en suicidarse, sino molarse, como... más guía para todo aquí. Detonar. Tengo varias ideas. Primero, que él toma la decisión. Él toma la decisión pensando en no matar a un niño y a un anciano, pero se va a sacrificar a él y al conductor. Pero entonces, para mí es como que él toma una decisión equivocada, pero él no tiene la... O sea, aunque él pueda tener como esa libertad de elegir, no tiene como... Entonces puede ser la libertad de elección. No sé, Puede ser no sé cómo la explicar. libertad de elección. Cambia. Porque es que él tiene la oportunidad de elegir, pero no sabe que él se va a matar.
Bueno, eso es una de las preguntas que deja el corto interesante. ¿Sabía que se iba a matar o no? Va poco a poco se va resignando, ¿no? No, pero cuando planea estallar solamente aparece como la imagen del man, del conductor y el ramito de este, no aparece él como él también imaginándose que él va a morir. Es como un engaño que nos hace el... Porque yo lo que noto del corto también es que cuando él ya va a hacer como el último giro, se le ve como un suspiro y mira al man como diciendo, nos tocó. ¿Sí? Pues yo creo que puedes arrancar desde la libertad de elección, conlleva o acaba con tu propia vida. Porque está Puede como- ser esa, ¿no? digamos La que- libertad de elección acaba con tu propia vida. Sí, sí. Ya, listo. Pues sí, porque, o sea, no lo veo como un suicidio, sino como una inmolación o como que él se puso como mártir. Eso, Porque es que el suicidio ya es como... bueno. Si quiere anótela ahí la... por uno. Dale. Si él hubiese tomado la decisión, hubiese cambiado la opción de girar el volante por pinchar la llanta. Ah, claro. Pero el asunto es que eso no pasó y ese corto ya se rodó y ya quedó así. Ya quedó así. ¿Sí? Porque todos podríamos empezar, ay, sí, llega un elefante. No, pues sí, pero, o sea, eso ya se rodó, eso ya se fue, eso ya quedó así. Ya. Nada. Alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir. Bueno, Que morir. entonces fíjense que de alguna manera, aunque la gran mayoría, o sea, lo de la justicia, por ejemplo, mire que lo ven como un valor positivo en el cuarto punto. ¿Sí? El sacrificio. Tú pusiste el heroísmo también, vos pusiste la libertad. Estamos arrancando de alguna manera, estamos partiendo desde algo positivo y estamos terminando claramente en negativo. ¿Estamos claros ahí con el valor? Entonces siempre es importante eso. ¿Sí? ¿Cómo pasa? Esto finalmente es un corto de una gran escena. ¿Sí? O sea, aquí no tuvimos, hay una locación principal, una parte de la ciudad, ¿cierto? Pero estamos como en una gran escena, ¿sí? Donde es importante que siempre se establezca un valor, que haya un cambio, sea de positivo a negativo o viceversa, de negativo a positivo. O a veces incluso hay unos más locos, de negativo a doble negativo, ¿sí? Un Lars von Trier, ¿sí? O pues ya película hiperpop, de positivo a doble positivo, que uno dice, ya jódanse, no los puedo ver más, ¿sí? Listo. Claro. O sea, sacrificarse por los demás es un valor. Es un valor heroico. Es de honor. Está por el bien de los demás. ¿Cómo? Por el bien de los demás. Sí. Es un valor, claro, es un valor. Las mamás dejan de comer a veces por darle a sus sacrificios, es un valor. ¿Sí? Es un valor. ¿Ok? Listo. Caracterización del protagonista. ¿Quién quiere? Bueno, ¿todo bien hasta ahí? Punto 1, 2, 3, 4, ¿todo bien? ¿Vamos chuleando? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Listo. 5. Caracterización del protagonista. ¿Cómo es? ¿Cómo lo vieron? El del comienzo, ¿no? El que está corriendo ahí, tal. ¿Quién quiere? ¿Cómo luce ese el micrófono, por favor, para allá? A Jairo, luego a Ale. ¿Sí? ¿Qué tipo de personalidad luce? ¿Luce una persona social, una persona más bien amargada? O sea, ¿qué nos vende desde su vestuario, forma de ser? Dale. Pues parece un buen tipo, es como buen hombre, o sea, al principio uno lo ve tratando y después como serio, pero después cuando aparece el chino pues se ve como juguetón, como si el man tuviera también hijos, entonces pues sabe divertirse a pesar de que, bueno, las cosas pequeñas de la vida, de cierta forma, y pues nada, eso es lo que pues. Recuerden las 3 P's, podemos hablar desde lo personal, profesional y privado, que alcanzamos a medio intuir, tampoco nos vamos a poner Imaginar. a interpretar, sino lo que se pudo de eso. Dale. Bueno, yo iba a decir también como juguetón. No cualquiera le juega así a un niño en la calle. Es como, entonces eso lo hace como un poco extrovertido, ¿cierto? Extrovertido puede ser, no sé. Bueno, no sé, puede que sí. Pero también iba a decir como deportista, ¿no? Es una cosa que está ahí. Una persona que le gusta como la vida sana. Cuidarse, exactamente. Ok. En ese sentido, no sé qué más decir. Por aquí luego va para atrás. Para mí lo principal es que es una persona idealista, es una persona positiva. ¿Por qué? Porque él asume que al ser niños y ser como el futuro,
es algo bueno, pero no piensa, digamos, que los niños a futuro puede ser un segundo Hitler, o esa niña puede ser una enfermera que mata a los bebés que están en las incubadoras porque los quiere liberar del sufrimiento de vivir. Entonces él positivamente piensa que los niños van a ser buenos y van a crecer para ser buenas personas. Su primera inclinación es matar al anciano porque ya vivió lo suficiente, pero cuando ve que está la niña dice no puedo matar al anciano. Entonces para mí lo principal es que es un idealista y es positivo. Un positivista, dije, un positivista. Listo. Cerremos acá caracterización del personaje. Es un hombre que tiene unos 45 años. Es deportista, está en un día libre de su trabajo. Pues lo que decían, es una persona que para mí es tío, no tiene hijos. Bueno. Eso lo hablamos ahora cuando se acabe. Continúa, por favor. Él tenía una argolla. O yo le estoy... 6:40. Sí, yo le estoy imaginando. A mí me da la impresión de que él tenía una argolla. A mí me da la impresión de que él tenía ¿Casado? una argolla. ¿Se alcanzó No a ser? sé si lo estoy confundiendo con el conductor. El conductor sí es el casado fijo. Puede ser divorciado también. Depresión post-divorcio. Dijo, claro, ya. Caracterización para cerrar acá. Acuérdense ustedes del ejercicio en Corre Lola Corre, en el que en varios puntos de la historia aparece y se topa con otras personas y aparece inmediatamente como un flash de lo que es esa persona o lo que le va a pasar, y todos son distintos. Entonces, pues, puede ser que sea un psicópata, pero no lo sabemos. Y está haciendo ejercicio. ¿Qué tal? Pero no, como se comportó y todo, no me lo lleva hasta psicópata, mano. No, ustedes sí ya. Bien, listo. Ya que estamos jugando a eso, entonces pensemos en realidad. Saltémonos al 8. Porque recuerden entonces que la caracterización es esa capa que vemos del personaje que creemos que es como es, pero la verdadera personalidad es lo que sí nos va a decir, lo que quien realmente es. Y aquí con quién nos encontramos, de ese tipo juguetón, como medio empresario, libre, el caretío, pero finalmente su verdadera personalidad, ¿cuál es? Sí, porque, bueno, aquí dicen que moralmente correcto, otros que dicen que no, pero yo creo que sí es moralmente correcto porque se detuvo el tiempo y no salió corriendo como a buscar a robar un banco o algo así, sino que se quedó y trató de ver cómo resolvía la situación. Cuando creyó encontrar como la solución, vio que no, porque estaba la china al lado del viejito. Entonces al final es como, sí, se quedó ahí hasta el final en cierta forma, tratando de hacer lo correcto. ¿De acuerdo? A ver allá, por favor, pasémoslo. ¿Me recuerdas tu nombre, porfa? Dime. Dale, ya. Resumiendo, pues, como todo lo que dijeron, para mí es un bonachón. O sea, es un tipo bueno. Un buen partido. También. Pero es un tipo bueno, un tipo honesto, porque pues al final lo que hizo, él protegió la vida. Sí. Entonces eso es un tipo bueno, o sea, yo no pienso que sea malo. No es malo. Es juguetón, pues, como ella dijo algo como pedófilo, no creo. Entonces, el tipo simplemente vio el niño jugando y lo hace. Y le hizo una carrerita, eso yo creo que a todos nos ha pasado. Exacto, él buscó salvar la vida como fue, un tipo bueno, joven, como decías tú, tipo joven, como decías tú, empresario, puede ser, se veía un carácter, digamos, no fuerte, pero sí tomaba decisiones, y eso, ¿no? Bueno. Ya yo que... Digamos que la verdadera personalidad en realidad es que sí es un hombre de principios y de tanto que piensa mucho en los demás, no es egoísta, se puede decir, no es egoísta. Mira, él murió. Y decide sacrificarse, o sea, ahí está la verdadera personalidad, ¿sí? Listo. El objeto de deseo responde a la pregunta ¿qué quiere? ¿El qué quiere? Hacer lo correcto. Hacer lo correcto, salvar la vida. ¿Alguna otra? No, ya acuérdate que esta sí es ya sobre la trama, sobre la necesidad dramática. ¿Cuál es el dilema? Recuerden que para hablar de dilema tenemos que poner dos cosas sobre la bandeja o sobre la mesa.
Vuélvemelo un dilema. Eso me encanta. ¿Mi vida o la vida de los demás? ¿Qué vida es más importante? ¿A quién matar? ¿Quién se debe salvar? ¿Quién merece más ser salvado? ¿Quién merece vivir? ¿Sí? ¿Quién merece morir? O, exacto, ¿quién merece vivir o quién merece morir? Jairo, ya no. Lo mismo que es como a quién sacrificar. ¿A quién sacrificar? ¿Quién es el que más o el que menos merece morir, en cierta Eso, forma? Porque eso, todos son ya. buena gente. Esto ya le da un entorno más al dilema. ¿Allá? ¿Vas a decir algo? ¿No? ¿Todo bien? Listo, súper. Bueno, y ahora sí repasemos. ¿Cuál es el incidente incitador? ¿Cuál es la ambientación del personaje? Recuerden que antes del incidente incitador tenemos la ambientación de personaje, es decir, un breve espacio para lo que acabamos de decir. ¿Quién es ese personaje? Ya sabemos, antes de que empiece el problema. Ya lo dijimos entre todos, ya sabemos cuál es la ambientación. ¿Listo? Y el incidente incitador, ¿cuál es? El niño que cruza entonces con la bici la calle y... desde ahí, tú dices desde ahí ya arrancó. Ahí ya empezó el desequilibrio del personaje. Pero digamos eso puede pasar. ¿Seguros? Ese es el, o sea, incidente incitador, recuerden que es lo que desestabiliza la vida del personaje, el desequilibrio. Cuando, o sea, genera el desequilibrio, empieza un problema. Cuando el niño pasa a la calle, porque ya él vio que viene el carro y que va a suceder algo. Claro, y ahí mismo vemos que por culpa de su juego, causa-efecto, ¿ok? Causa-efecto, ¿listo? Por culpa de su juego, vemos que ese niño puede morir arrollado por un camión. Quiero hacer una acotación ahí, que no es por culpa del juego, es porque el niño no miró para pasar, por su misma condición de niño. Bueno, sí, y de juguetón. Lo que en evolución nos diría que el niño no es apto para sobrevivir en este mundo. Entonces, tal vez merecía morir. Por pendejo. Ese incidente incitador dentro del corto, del tiempo del corto, no estaría ubicado dentro del primer acto. Es mi impresión. Sí, claro. ¿Sí? Sí, fíjate que sí. Sí, digamos que ponle cuidado, hagan que acá el man está como corriendo, bueno, juega con el chino y tales, hasta que pasa lo del accidente. O sea, esto pasa rápido. Ustedes se fijan, eso es como al minuto y medio, 2 minutos que ya estamos ahí con el man tocándole la cara al pelado. Bien. ¿Listo? Y eso trae unas complicaciones progresivas. Tratemos de ser lo más progresivos. ¿Cuál sería la primera complicación? Listo, sigamos. O sea, aparece, pero luego aparece una mayor, sigamos. Está jugando en... No lo mates tan rápido, vamos a los sucesos y hechos visuales, que lo vimos. Está jugando con el tiempo. Como el tiempo porque es una complicación, ¿cómo se sobreentiende? ¿Cómo? ¿Cómo se demuestra visualmente en el corto? El avión. Bueno, toca el micrófono. Ahí tengo, o sea, como para complementar la idea del tiempo, él es muy influenciable porque al frente de él hay un afiche, un cartel publicitario. Eso. Y dice, el tiempo es ahora y hay un reloj. Entonces eso es lo que le crea la atención. De que no tiene tiempo. Pero en realidad se pudo haber quedado ahí y no hubiera pasado nada. No sé. La manzana es un índice de paso de tiempo, ¿no? La gravedad. Cuando cae. Sí, y cuando entonces... se mueven como las cadenas de la llave del camión. ¿Sí? ¿Qué pasa con el rosario? El rosario es como, tiene un simbolismo ultra espiritual, ¿no? Es como lo que no obedece a las leyes de todo el universo, ¿no? Es como la excepción a la regla de que todo se detuvo. Esto está como mágico, como que no sé. Bueno, entonces ténganlo ahí. Volvamos otra vez, complicaciones progresivas. Todo se detuvo. ¿Sí? ¿Tú qué dijiste, Jairo? Listo. El tiempo. El tiempo también de alguna manera hay una presión. Es una presión progresiva. ¿Cómo lo sabemos?
por la caída de la manzana. ¿Sí? Y al final se finiquita, antes del final, lo que tú dices, por el afiche que precisamente hacen un plano de detalle que dice el tiempo es, ahora, o sea, como dice el personaje, o se decide, ¿sí? Listo. Pero pensemos en otra complicación progresiva. Fue a tratar de coger al muchacho, no pudo, lo hizo como, oiga, reaccione, no. Después el hombre se acerca al conductor y ¿qué se da cuenta? Ahí aparece una complicación interesante, ¿cuál es? La foto. La foto. Ah, este man tiene familia. La familia. ¿Sí? La familia se vería. No, y es Listo. súper- Y aparece entonces, dale. No, qué pena. Y al final es súper curioso porque aparece como la foto de los familiares sin el papá y todos haciendo así. Como tapados, ¿no? Bien, listo. Ahora, luego de esa complicación viene entonces que dice, no, pues el Señor. ¿Sí? Y aparece una complicación mayor, ¿cuál es? La niña. La niña. ¿Ok? Y ahí que sigue, entonces ya luego viene como la confrontación interna de él, que como que se recuesta un poco y cierra los ojos y se imagina a la niña, ¿cierto? Dándole las gracias, ve la corona, ¿sí? Ve el carro pasar por encima de la bicicleta, ¿ok? Hace parte de las complicaciones progresivas. ¿Y cuál nos queda? ¿Puedo hacer una cosa? Ya que mencionas lo de la corona, es interesante que él ve cuando el conductor se estrella, ve una corona de flores y ve en la mitad la foto del conductor, más no se ve a él mismo. Entonces, Es que él cree que él no se va a matar, ¿no? Exacto. Él cree Ahí que- es donde el punto, él tal vez no creía que iba a morir. Ahí está la inconsciencia del personaje, lo que Exacto. hemos hablado. La parte inconsciente. La parte consciente, recuerden que es el objetivo externo de, ok, salvo acá, pero la parte inconsciente es que el hombre no sabía que se iba a morir. ¿Listo? O sea, al que ve la foto, Es al conductor. pensé que era él. No, No, es el conductor. no, es al conductor. Listo. ¿Y cuál queda última? Ya sería la última. ¿Cierto? Ya que él tomó la decisión. Fíjense que un cortico y ahí está. ¿Siente que van creciendo? ¿Que se va volviendo una más difícil que la anterior? Sí, de hecho, auditivamente, si se dan Bien, cuenta, muy bien. empiezan los sonidos más agudos. Empiezan unos sonidos agudos a perturbarlo y él cada rato se coge la cabeza como tratando, tiene la presión del tiempo, pero cada vez escucha esos sonidos más agudos en su cabeza. Listo. ¿Y eso que tú estás diciendo es la? Porque es como esa presión de desesperación, de no sé qué hacer, ¿sí? El señor con la niña, pero si lo tiró hacia las columnas, sí, que se muere el niño porque él no piensa que se va a morir, pero es que este señor tiene familia, ¿qué hago? Y entra en esa crisis y bueno, cuando ya el sonido externo, que es un sonido como chillón, así, industrial, pesado, y leí el afiche y dice el tiempo es ahora, es cuando dice, bueno, ok, tengo que tomar una decisión. Ya él ya ha explorado, ya ha ido por aquí, ya ha ido por allá. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? La que tiene la oportunidad de elegir un suceso, o sea, la crisis. Exacto. Fíjate acá. ¿Me recuerdas su nombre? Noema. Noema. Noema, migra, tal cual. Posibilidad versus necesidad. ¿Ok? Eso de alguna manera también es la crisis. Bueno, para ir cerrando también tenemos una crisis dentro del clímax. Es decir, lo que les comentaba por acá, ¿no? O sea, la crisis es la escena obligatoria que pasa por aquí, pero también puede que en el ascenso al clímax, antes de que sea esa parte climática, suceda una crisis en pleno ascenso al clímax. Por ejemplo, cuando el protagonista ejecuta la acción del clímax, pero se abre un abismo inesperado que lo coloca de vuelta en máxima angustia o bajo el riesgo de no alcanzar finalmente su objeto de valor. ¿Ok? El protagonista usa sus últimas reservas de voluntad, elige una acción que cree le va a permitir alcanzar su deseo, pero, como siempre, su mundo no cooperará. Sí, cuando ya cree que, victoria, sí, hagan de cuenta como el fútbol es genial. Cuando, por ejemplo, minuto 89, va 0-0, nos sirve el empate, y cuando ya se cree que todo está listo, ¡pum! Gol. ¿Sí? Y ya, pues, miremos un gran ejemplo que es el de Volver al Futuro. Se le abre un abismo al doctor en... Los que Volver al Futuro, recuerden que entonces en la 1
ellos tienen que coincidir con la hora. Para que lo pasen. Pueblo con el- Y aquí viene la vida. Para más. Y acá Johnson dice listo y miren. Aquí dice, bueno, Robert, miren. Barras y complicadas son los insumos perfectos que queramos. Miren esto. A esto la presión del tiempo de nuevo, ¿no? Un poco como dilema, a ver. Contrarreloj, y más si los personajes están en crisis. Vemos los personajes. Misión cumplida, Robert Zemeckis, que es un genio para mí. Vamos a ver diapositiva. ¿Lo vimos? ¿Vimos el abismo? En plena climas, ¿sí? Los problemas, ¿ven? De eso estábamos hablando aquí. Siguiente, por favor. Bueno, la ubicación de la crisis, lo que estaban preguntando por ahí Lina y varios. Entonces se determina por el largo de la acción del clímax, ¿vale? Crisis y clímax habitualmente se producen en los últimos minutos de la película y en la misma escena, como de pronto lo acabamos de ver tanto en el ejemplo de Volver al Futuro, como también lo vimos ahorita en el corto dilema. Pero a veces también hay un tiempo, ¿vale? ¿Sí? Digamos que hemos hablado que a veces el primer acto en un largometraje es de 30 minutos, el segundo acto ya sabemos que duplica
al primero 60 y el tercer acto de 30 minutos o 20 minutos. Entonces hay un tiempo entre el minuto 90 al minuto 110, 120, ¿sí? Digamos que se puede construir. Pero también tenemos otras que es, como mejor dicho, como un cambalache o como una carambola en el billar, ¿no? Como que le pega a la crisis y ¡pim! De una, ¿sí? Sale de una clímax, ¿ok? Entonces, según como se dice, por el largo de la acción del clímax, la decisión de la crisis se presenta en un momento estático, deliberado, se ve en pantalla. El público se identifica con el dolor y el sufrimiento del dilema que atraviesa el protagonista, ¿sí? O sea, uno no puede deducir la crisis. Como el personaje ya pasó por crisis, no, eso sí lo vamos a ver angustiado, lo que les decía, sí lo vamos a ver deprimido, que se le nubló todo, que siente que todo lo que ha hecho no ha servido para nada, se ve en pantalla. ¿Vale? Entonces los invito a que con los contenidos, las películas que estén viendo, lo que estén viendo, identifiquen ese momento de crisis porque siempre se va a ver, ¿sí? Déjame la siguiente porque creo que estamos cogidos de tiempo. ¿Qué hora es? Bueno, entonces miremos el ejemplo de aquí de la ubicación de la crisis. Me gustaría que veamos la muerte de Neo, acá el segundo, en Matrix, que me encanta, ¿sí? La primera. Vamos a empezar a hablar de las Wachowski ahorita, ¿no? Porque ya no son los Wachowski, sino las Wachowski, ¿no? Saludos a las Wachowski aquí de todos y nos están viendo. Bueno. Dale, Rafa, porfa, pasa el micrófono. Espérate el micrófono, Rafa. Dale. Que usted, por favor, me defina el abismo. El abismo entonces es como un nuevo suceso inesperado cuando ya se piensa que todo va a estar resuelto. Por eso puse el ejemplo del gol. Del gol. ¿Sí? Pero haz de cuenta que, por ejemplo, vas bueno, yo no. Un personaje va a pagar el internet el último día, la fecha de plazo, hora, corte, cierran a las 5 de la tarde la oficina y está a punto. ¿Sí? Cuando ya está a punto de entrar, no se fijó y hay una alcantarilla y ¿sí? Es como carajo, cuando ya se pensaba que todo está resuelto, decidido, aparece algo inesperado, ¿sí? ¿Preguntas? No, lo chévere es que miren que a pesar de que hay abismo, vuelve otra vez a resurgir el personaje, ¿no? Entonces vimos con el doctor, por más que está trepado en el reloj y viste que las cosas como se le dieron y el abismo ahí es que cuando ya las ramas abajo no deja y sin embargo conecta ya pero se desconectó abajo y se baja como si fuera una polea, conecta, sí, o sea, resuelve. Los personajes tienen carácter, poder de lucha, ¿vale? Neo ya sabemos los que lo han visto y los que no, siento spoilearlo, y es la prueba perfecta para saber si es el elegido y prácticamente en una apología a la resurrección del tercer día
la resurrección del niño surge a los pocos segundos de la expiación. O sea que prácticamente tiene que ver con lo de la carambola. Listo, chicos. ¿Listos los abismos? ¿Sí? Bien. Reto. No. Ya. Reto. Basado en la necesidad gráfica de un personaje, o sea, un personaje, un deseo que quiere, recuerden, a su necesidad gráfica. Ir el punto a punto de complicaciones progresivas hasta llevar su búsqueda a una crisis, ¿sí? Insisto, el personaje que quiere tiene una entrevista que le va a cambiar su vida, una entrevista laboral que le va a cambiar su vida a las 7 de la mañana en el centro de Bogotá, pero vive cerca de la biblioteca Julio Mario Santo Domingo. Entonces, ¿a qué hora tiene que salir y con qué complicaciones progresivas se va a encontrar en el camino? Porque no un taxi, ¿sí? Y ahí eso va creciendo, pero tenemos que llevar una crisis. ¿Cuál podría ser la gran crisis? 7 y 5, que haya una protesta, ¿sí? ¿Qué puede ser? Que lo roben, que copió la dirección mal y resultó que era en la autopista norte. Ok, ¿sí? La idea es que entonces generen punto a punto. Cuando hablamos de punto a punto, ¿qué es, queridos? No lo olviden. O sea, simplemente es hacer bullet points, ¿se acuerda? Convenciones. Y la idea general, ¿sí? Una persona se levanta tarde y pueden que arranque en crisis para llevar a otra crisis, es un gran ejercicio. Por ejemplo, el día de la entrevista de su vida para cambiar su estatus de vida, se levanta tarde. ¿Ok? Cuando se va a bañar no hay agua. Si pueden, jueguen con eso, o sea, pongan conflictos, acostúmbrense a obstáculos, barreras, complicaciones, ¿sí? Entonces cuando se va a bañar no hay agua, ¿sí? Le suena las tripas del hambre, pero decide que tiene que salir de inmediato. ¿Listo? Y así sigue. Cuando sale a la calle se encuentra que hay paro de taxistas. ¡Jue madre! Se desmaya por no haber desayunado. Esa podría ser la mayor crisis. Ya cuando llega, cuando está a punto de tocar la puerta, se desmaya, le da la pálida, ¿okay? Y le dan el trabajo a otra persona. ¡Tarán! ¿Sí? Entonces la idea es que jueguen. ¿Sí? Pero de todas maneras, pilas. Recuerden que de vez en cuando les salga al menos una cosita a favor. Una cosita es un valor positivo. Todo puede ser un valor negativo. ¿Está claro el reto?